Vázquez, a quien ya tenemos lista vía Skype. Congresista, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bien, hablar un poco de qué manera se acerca esta comisión, no solo al estado de emergencia en el que nos encontramos, sino a los grandes retos a afrontar en la inclusión de derechos al regreso en esta nueva normalidad tan anunciada. Sí, bueno, comentar que en realidad estamos en una situación sumamente atípica que está generando todavía mayor vulnerabilidad en una serie de grupos poblacionales y que a los grupos poblacionales tradicionales que en realidad estaban identificados como son las personas con discapacidad, como son las personas adultas mayores, como son las mujeres, por ejemplo. En realidad ahora tenemos una serie de grupos nuevos, sectores nuevos que entran a esta situación de vulnerabilidad amplia. Y en ese sentido, desde la Comisión de Inclusión Social estamos tratando de mirar lo complejo de esta situación y cómo en un país que históricamente ha sido un país que tiene a un gran sector de personas con este tipo de vulnerabilidades que los hace aún más débiles para enfrentar las situaciones. Esta pandemia todavía está generando que estos sectores se amplíen y, por ejemplo, ahora tenemos a personas que son migrantes, por ejemplo, o desplazados, que es el término correcto, que también empiezan a ser identificados como población vulnerable y que la política que el Estado básicamente pueda emprender ahora de cara al retorno de una nueva normalidad, como lo ha anunciado, en realidad lo que tiene que hacer es preocuparse por mirar cómo con una política de inclusión damos oportunidades y generamos condiciones para que estos grupos poblacionales que son los más golpeados empiecen a ser parte de una dinámica de la sociedad en la que hay que darles soporte porque solos lamentablemente no van a poder reinsertarse, menos aún con esta suerte de digamos, desventajas que tienen por una serie de efectos, ¿no? Entonces, eso es un tema de un gran reto que el Estado enfrenta. Y ahora, preguntarle lo siguiente, han pasado 73 días ya de esta emergencia, ¿y cómo equiparar en 73 días no llegar a quienes hoy quedan doblemente vulnerables? Y detrás hay un problema histórico en el acceso, en la acreditación a través de CONADIS. No hay hasta ahora ningún subsidio que pueda llegar a estos hogares en donde hay una persona con discapacidad. La educación en tiempos de pandemia para las personas con discapacidad es verdaderamente la fotografía de una brecha de desigualdad tremenda con el intento que se hace hoy a través del Aprende en Casa. ¿Cuáles son las acciones de manera efectiva que su comisión espera tomar en los próximos días? Sí, a ver, una cosa que nos parece bien importante es como tener los datos concretos, ¿no? Yo creo que ya se está evidenciando que esta política de entregar una serie de subsidios de manera focalizada, de sector por sector, en realidad ha generado una suerte de confusión y varios problemas, porque esta sectorialización que se ha hecho utilizando además instrumentos diferentes, ¿no? Porque en algunos se ha utilizado la encuesta de hogares, en el otro se ha utilizado el censo del 2017. En caso de personas con estas vulnerabilidades, por ejemplo, discapacidad, en realidad se ha utilizado registros que no están nada actualizados. Entonces, ya hay un problema de fondo con el tema de los subsidios y de los bonos. Ahora,
En la última sesión que hemos tenido en nuestra comisión hemos visto que sobre todo las personas, por ejemplo, con discapacidad están en una situación doblemente, digamos, riesgosa, porque estamos en un escenario, digamos, en el que en general las personas, a no todas las personas les está llegando estos subsidios, a no todas las personas que lo necesitan, pero además no se ha hecho o no se ha llevado adelante una política específica para beneficiar, por ejemplo, a personas con discapacidad o a las personas indígenas o a los desplazados. No hay una política específica para ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la comisión? Hemos mandado un documento este lunes al Ministerio de Inclusión Social, primero para averiguar efectivamente cuántas personas en concreto, fuera de las que no pueden cobrar por diferentes motivos, etcétera, han sido beneficiados con estos subsidios, con los bonos. Por otro lado, necesitamos saber qué instrumentos se está utilizando para entregar estos bonos. ¿Por qué esta pregunta? Porque creemos nosotros que por ahí puede estar el problema, ¿no? Que como se han utilizado diferentes instrumentos, en realidad la información en realidad está dando como fruto resultados que no son exactos, y por eso hay muchas poblaciones que se quedan al margen. Y sobre todo las que están quedando al margen son estas poblaciones específicas como las que menciono, que están en los grupos de vulnerabilidad, porque no hay registros concretos. Lo que nosotros... Congresista, el no tener este registro le ha abierto la puerta a que muchos en este momento cobren este bono sin necesitarlo. Nos parece increíble que personas de un directorio cobren este bono y que en este momento ya se les haya identificado, pero además, ¿cuál va a ser la sanción ejemplar para todos ellos? En realidad, fíjense, esa pregunta se le hizo al Ejecutivo y el Ejecutivo dijo que en este momento no se va a ocupar ni de sancionar ni pedir de que devuelvan los bonos a las personas que han cobrado y no les corresponde, lo cual ya nos parece un error, porque creo que sí debería aplicarse algún tipo de sanción o medida correctiva para este tema. Pero lo peor de todo es qué hacemos con esas personas que en realidad no están recibiendo la ayuda. Nuestra propuesta en realidad, que estamos en realidad por levantarla y por exigirla, es que la única manera de solucionar este problema en este momento es con el bono personal universal. ¿Por qué? Porque en concreto es lo único que podría hacer que las familias y las personas en concreto que no han recibido estos subsidios, incluyendo estas personas, por ejemplo, con grados de vulnerabilidad alta, puedan en realidad ser beneficiadas. Y lo que nosotros pensamos es que a lo mejor sirve esta metodología de la focalización inversa para que se pueda beneficiar a las personas. ¿En qué consiste esto de la focalización inversa? En que para el Estado sería mucho más fácil identificar cuáles son las personas que no necesitan ayuda económica en estas circunstancias, que es un grupo en realidad bastante, digamos, relativamente pequeño e identificable, que son personas que reciben sueldos, que son personas que tienen condiciones económicas suficientes. Entonces, si se identifica ese, digamos, ese grupo, se los saca de los beneficios y el resto de personas les tiene que llegar un subsidio. ¿Por qué? Porque toda la población en general está resultando afectada por esta pandemia. Y sobre todo la clase media, ¿no? La clase media, que es una clase que normalmente no recibe ningún tipo de asistencia, en esta pandemia ha quedado sumamente vulnerable, porque son personas que eran, por ejemplo, profesionales, pero que trabajaban de manera independiente. ¿Quién ayuda a este grupo de gente, a esta clase, a este sector? En realidad nadie lo está haciendo. Y lo que está recomendando CEPAL, por ejemplo, en el último informe, es que los gobiernos deberían asegurar por lo menos un sueldo mínimo a cada persona por un periodo
promedio de 3 meses, ¿no? Y entonces yo creo que eso debería ser una política que se adopte en nuestro estado, porque miren, estamos extendiendo los estados de emergencia, los volvemos a extender, ahora esta última 30 días. Vamos a ver, congresista, vamos a ver si esta última propuesta es viable y además nos vamos a acercar a las diferentes sesiones con los diferentes invitados que usted ha tenido en su comisión, pero tenemos que ir de inmediato a la pausa. Regresamos con más. Esto es Debate Democrático. Hoy conversamos con la congresista Mirta Vázquez, quien preside la Comisión de Discapacidad, y regresamos. No se mueva. Seguimos esta noche aquí en Debate Democrático. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad se hace presente a través de quien la lidera, la congresista Mirta Vázquez, con quien estamos enlazados vía Skype. Congresista, antes de ir a la pausa, usted mencionaba un poco una acción que va a ir de la mano definitivamente con el MEF. Y todos los subsidios que se han ido dando a lo largo de esta emergencia responden a la disciplina fiscal que hemos tenido en años. En algún momento es de su preocupación de esta comisión que lleguemos al límite de lo que ha sido una disciplina fiscal y que no se pueda seguir subsidiando a quienes van a estar golpeados no por un mes, no por 2 meses, sino en los próximos años. Seguro que sí, Claudia, tenemos un problema económico y eso lo enfrentan todos los países. Nosotros hemos tenido cierta disciplina fiscal y por el momento tenemos cómo responder, digamos, a una situación de contingencia como esta. Esa es la idea también de tener esta suerte de trabajo metodológico donde los recursos del Estado en este momento han estado listos para responder, digamos, a una situación de esta naturaleza. Seguro que esto va a ir generando un problema más adelante porque efectivamente no somos un país con tanta estabilidad económica como para que aseguremos que vamos a poder enfrentar todo este ciclo sin tener ningún tipo de problema de naturaleza fiscal y económica. Pero yo creo que urge en este momento solucionar lo inmediato. Lo inmediato es que si nosotros no disponemos de los recursos suficientes, no solamente eso significa que la gente se queda sin comer, que la gente está en una situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, significa en concreto que la gente puede morirse. ¿Por qué? Porque ahora la desesperación de la población de no tener los recursos es lo que hace que salgan a las calles, que salgan a los mercados a vender, que salgan a buscarse la vida. En realidad es eso, ¿no? Y creo que la única manera de intentar frenar esto es que el Estado se gaste los últimos recursos seguro que nos quedan y solucionarlo inmediato, porque lo inmediato ya tendremos que pensar cómo lo solucionamos. Ahí hay una serie de propuestas, ¿no? O sea, seguro que vamos a tener que ajustarnos más económicamente en algunos sectores, seguro que en el tema de tributación hay que reformar y hacer una serie de reformas para que podamos recaudar de ahí donde todavía no se está recaudando, cobrar deudas a las grandes empresas, qué sé yo, pero lo inmediato significa atender una situación que implica la vida o la muerte de la gente, eso es lo que... Se me ocurre, recogiendo un poco las opiniones de diversas personas y demás, un poco el sentir de la ciudadanía es, tengamos una propuesta económica a través de los sueldos de los congresistas. ¿Qué opina usted de ello, de recortar el sueldo? ¿Es una medida de impacto verdaderamente económico? Miren, en realidad se podría hacer, pero no tendrá impacto si no es una medida
que se toma de manera integral. ¿A qué me refiero? ¿Los congresistas son los que más ganan en este país? No lo es. En realidad hay una suerte de funcionarios del Estado que tienen sueldos realmente bastante importantes, por no decir escandalosos, ¿no? Y lo que se requiere es una justamente reforma en toda esta escala salarial y que se empiece a rebajar sueldos desde el funcionario de más alto nivel que gana mayor cantidad en este país, que son los funcionarios del BCR, que son la gente que está en por ejemplo, los jueces, ¿no? Los jueces y fiscales supremos ganan unas cantidades bastante importantes y tienen unos bonos incluso que porque cada 5 años cumplen digamos, este tiempo, les dan un bono por antigüedad, se llama cada 5 años, ¿no? Y se van aumentando, se van incrementando. Entonces, eso es un problema de desorden de la escala salarial. Y eso necesitamos reordenarla para todos los funcionarios del Estado. Y ahí a todos nos tendrán que recortar. A mí me parece perfecto. Pero que solamente se le aplique a un sector no va a tener ningún tipo de impacto importante. Hablemos del impacto de su comisión. ¿Cuántas sesiones han tenido? ¿Quiénes han sido las personas invitadas? Y además, bien lo decía la semana pasada en su mensaje el presidente de la República, es momento de trabajar juntos, de trabajar de la mano. ¿Cuál es el principal apoyo que tiene su comisión congresista? Sí, miren, nosotros estamos conformando una comisión que yo tengo que decir que está tratando de innovar cosas y que nosotros pretendemos ser una comisión que aporta, que da soporte justamente a toda esta estructura del Estado que se ocupa de estos temas, de la inclusión social y del tema de específicamente también los temas de discapacidad, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos tenido hasta ahora 5 sesiones. En esas 5 sesiones, ¿qué hemos hecho? Las primeras sesiones las hemos dedicado a hablar rápidamente con los principales funcionarios del Estado, ministros, por ejemplo. Hemos llamado a la ministra de Inclusión Social, a la ministra de Poblaciones Vulnerables, al viceministro de Gobernanza Territorial, etcétera. ¿Por qué? Porque nos preocupan varios temas sensibles. Primero, poblaciones vulnerables, además en su integralidad. Por ejemplo, nuestra comisión está muy preocupada por el tema de la gente desplazada, que es un tema que no se está tratando y no se está tratando debidamente. Y se lo hemos dicho respetuosamente, por ejemplo, a la ministra de Poblaciones Vulnerables, le hemos dicho respetuosamente que realmente no vemos que haya una reacción a este tema cuando ella es la encargada de estos asuntos, ¿no? O sea, a mí me parece muy preocupante que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables diga que bueno, ella no ve un problema de desplazamiento en nuestro país cuando tenemos a miles de personas caminando hacia sus provincias, porque en realidad... Porque claro, porque no hay albergues, porque no hay casas hogar donde puedan encontrar refugio, comida y demás. Y en algún momento usted y yo lo conversábamos y era, la Casa de Todos está dejando un precedente importante de manera reactiva, que alberga muchísimas familias que en este momento lo necesitan. ¿Cuán factible es que a través de su comisión, que a través del Congreso se pueda generar este tipo de iniciativas que ha encontrado el liderazgo en un alcalde y que ustedes siendo 130 pueden sacar adelante algo mucho mayor? Sí, es que una cosa que hay que entender es que necesitamos para este tipo de problemáticas tan complejas soluciones de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Una solución de corto plazo buenísima ha sido, por ejemplo, lo que se ha hecho con la Casa para Todos, que es una solución para tratar de asumir un problema que necesita una respuesta inmediata. Se están abriendo algunos albergues. Está bien, pero en realidad necesitamos también pensar en el mediano y largo plazo. Estas poblaciones desplazadas necesitan una atención no solamente inmediata, que les des albergue y un lugar donde quedarse estos días. Necesitan que los ayuden a volver
a sus espacios, que se reinserten en labores económicas, que se les dé oportunidades para que en sus pueblos ya empiecen justamente a generarse sus propios recursos. Se necesita acompañamiento en el tema de salud, en el tema de educación, cómo esa gente nuevamente en estas dinámicas en donde vuelve a un pueblo a buscarse la vida, digamos, cómo es que el Estado asume la responsabilidad de la atención. Eso está dentro de una política de desplazamiento. Y entonces nos preocupa que no se esté mirando todavía así el tema. Aún así, miren, nosotros le hemos dicho a los ministros, aquí está esta comisión para aportar. Nosotros podemos ayudarles a identificar cuáles son los problemas, a ayudar con las propuestas. Les hemos preguntado sobre los bonos, estamos insistiendo mucho en esa información porque queremos estar en esta, digamos, tarea de aportar. O sea, acá está fallando. A lo mejor nosotros entendemos que el Ejecutivo está comprensiblemente desbordado. Entonces, a veces cuando tú estás en medio de la situación, tratando de manejarla, claro, respondes a lo más inmediato y ¿quién te tiene que decir, por ejemplo, acá vemos que se podría mejorar la política, tiene que ser alguien más externo y ese rol podríamos jugar desde las comisiones del Congreso, ¿no? Entonces, eso nos parece importante. Pero yo lo que le quiero pedir además y como un compromiso para aquellos padres que en este momento tienen más de 60 días sin poder llevar a sus hijos a terapia, sin poder absolutamente nada porque no tienen la documentación necesaria y CONADIS tiene que en este momento sumarse de manera virtual o acercarse para que ellos no detengan lo que ya es un proceso bastante lento, el poder rehabilitarse y demás. Se lo comenté en interno, hay una propuesta interesante y yo quiero saber si su comisión la va a recoger, si se va a sacar adelante con la celeridad posible. Sí, miren, en este momento necesitamos llevar adelante propuestas que sean, que ayuden, digamos, a enfrentar a estas poblaciones vulnerables en este escenario de la pandemia que las vuelve doblemente no solamente vulnerable, sino precariza su situación, ¿no? Entonces, ahí estamos llevando adelante algunas propuestas. Por ejemplo, la semana pasada aprobamos un par de propuestas que son importantes para que la gente, por ejemplo, los discapacitados puedan tratar digamos, en esta nueva dinámica, tratar de insertarse. Por ejemplo, hemos aprobado un dictamen de ley que esperamos que pronto en el Pleno se convierta en una ley que facilita el ingreso y el acceso a una serie de materiales de tecnologías de información para la población con ciertas discapacidades, ¿no? Antes solamente, en la ley anterior solo se ponía que podían acceder a este tipo, por ejemplo, de material, pero en el único formato era braille, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es ampliar a una serie de tecnologías que ahora sí están presentes y que en este contexto son tecnologías que básicamente se están utilizando de manera preferente. Entonces, ya da una posibilidad de que se puedan insertar en esto. Ahora con esto. Bien, congresista, para poder cerrar, porque lamentablemente nos ha ganado el tiempo, en 10 segundos, ¿usted ratifica su voto de confianza o se lo niega el día de mañana al señor Ceballos y a su gabinete? Miren, nosotros todavía estamos en una evaluación. Sí estamos muy preocupados porque varios sectores del Estado y del Ejecutivo están actuando de manera no atinada en este escenario, pero todavía dentro de nuestro partido hoy día justamente hemos convocado a los diversos sectores de sociedad civil, sobre todo de organizaciones, gremios, sindicatos, para reflexionar con ellos qué significaría el voto de confianza, sobre todo por el escenario que vivimos, ¿no? Bien, lo vamos a vivir aquí de cerca el día de mañana en una jornada bastante extensa. Le quiero agradecer, congresista Vázquez, por haber estado esta noche con nosotros. Muy amables, buenas noches.